El Observatorio de Derechos Humanos nació en los Estados Unidos en el año 1981, es decir, hace, si calculo bien, 44 años. Y tenemos acá, en la cabina de RPP, a la responsable de América Latina, desde México hasta la Tierra del Fuego, incluyendo el Caribe, a la señora Juanita Guebertus, que en su país natal ha sido congresista, pero que ahora está dedicada a este observatorio. Y cuéntenos, por favor, se ocupan sobre todo de 14 de los 30 países, ¿no? Hay algunos países en los que es difícil poner los pies, hay muchas islas caribeñas que no miran con mucha simpatía a que alguien los observe desde fuera. Pero esos países que ustedes observan están clasificados con colores diferentes. Hay países donde hay una negación de los derechos humanos total, Cuba, y después Venezuela, Nicaragua, y poco a poco hay una gradación. ¿O cómo clasifican ustedes a la totalidad de los países de nuestra región desde el punto de vista de su respeto a los derechos humanos? Fernando, gracias por la invitación. Qué gusto. Muchas gracias por estar acá. Un saludo, por supuesto, a toda la audiencia además. A ver, nosotros en Human Rights Watch lo que hacemos es investigación sobre violaciones a derechos humanos y restricciones al Estado de Derecho. Hacemos informes, los publicamos, como este que estamos hoy en Perú. ¿El último salió cuándo? El día de hoy lo lanzamos. Es una primicia, señor, primicia. Legislar para la impunidad. ¿Y me lo va a dejar? Claro que sí. Bueno, qué bien. Bueno, ¿cuántos países están observados ahí? En este solo sobre Perú, es la situación de Perú. Es el Perú, ya, es específico sobre Perú. Material para esta noche. Así es. Y lo que nosotros hacemos es que a partir de esos informes publicamos nuestros hallazgos. Nuestra metodología es hacer entrevistas, trabajo de campo, corroboramos la información. A veces, por ejemplo, a través de nuestro laboratorio de investigaciones digitales verificamos videos, fotografías, podemos establecer cronologías, líneas de tiempo y a partir de eso buscamos hacer incidencia en los gobiernos. Tenemos oficinas alrededor del mundo. Los hallazgos que hoy publicamos en Perú son los mismos hallazgos que presentamos en Bruselas ante el Parlamento Europeo, en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos, en Washington ante congresistas tanto demócratas como republicanos. Se trata de tratar de impulsar cambios de política pública a través de los hallazgos basados en evidencia rigurosamente documentada. Esa evidencia a la que usted se refiere también pasa por el estudio, si he comprendido bien, de 34 leyes que han sido promovidas entre el 2003 y el 2004. Porque el informe acaba en diciembre de 2004, ¿no? Sí, aunque hacemos un poco de actualización reciente de algunas de las distintas disposiciones. Este es un informe que nos tomó un año de trabajo de campo en Perú, más de 120 entrevistas, hicimos entrevistas a fiscales. ¿Leyes, será verdad? 125 entrevistas. 120. Jueces, agentes fiscales. De todos los sectores. Sí, entonces, de todas las corrientes políticas y de todo. Sin duda, gente sobre todo en Puerto Maldonado, en Trujillo, en Pucallpa, en Lima, sobre todo investigadores, técnicos, forenses, policías, fiscales, jueces, defensores de derechos humanos, indígenas, que están tratando de luchar contra el crimen organizado. Ahora, usted ha comenzado hablando de Puerto Maldonado y Pucallpa. No es casualidad, sin embargo, porque el tema de la deforestación es un tema importante del informe. Explíquemenos cuál es la relación entre los derechos humanos y la deforestación. A ver, empiezo por la conclusión central del informe. El informe concluye que las medidas tomadas por el Congreso peruano con la anuencia del gobierno de la presidenta Boluarte han debilitado la capacidad del Estado peruano para luchar contra la criminalidad, particularmente aquella criminalidad que hoy se financia, entre otras actividades, del narcotráfico, de la minería ilegal de oro, del tráfico de personas y que además tiene un impacto directo en la deforestación. Entonces paso a su pregunta. Hoy el Perú está viviendo un escenario de crecimiento de la deforestación en la Amazonía, ligado, entre otros factores, a la minería ilegal de oro, que no solo contamina los ríos por el uso del mercurio, que luego termina en el pescado y contamina a los seres humanos, sino que además empuja también en el avance de las distintas rutas de tráfico de narcóticos, de tráfico de oro ilegal, la deforestación en la Amazonía. Y ahí cualquier defensor de derechos humanos, defensor ambiental, defensores de comunidades indígenas, son la primera, digamos, carne de cañón, y es lo que ha sufrido el Perú. Han sido denunciados más de 19 homicidios a líderes de la Amazonía que han estado defendiendo estos territorios y que han denunciado la connivencia entre actores criminales y actores políticos en las distintas regiones. De acuerdo. Ahora bien, ustedes han estudiado las leyes y han destacado sobre todo la gravedad de algunas modificaciones sobre la colaboración eficaz en el caso de los procesos penales y el concepto de crimen organizado. ¿Qué modificaciones le parecen a ustedes contraproducentes para el objetivo de afirmar una sociedad democrática
que respete los derechos humanos? Me voy a concentrar en 10, no son las únicas, pero son 10 que se han dado entre 2023 y 2025, que han sido promulgadas por el Congreso y que o la presidenta no ha observado o en caso de haber observado, el Congreso ha reiterado y la presidenta no ha hecho nada por cambiar la situación. Primero, acortar el plazo para la prescripción de la acción penal. ¿Esto por qué es importante? Porque la capacidad de los investigadores de recolectar evidencia depende de tomar un tiempo. Si yo acorto esos tiempos, hago mucho más difícil para la capacidad de investigación del MP de llevar a cabo estos casos. Fuera de los estándares internacionales. Claro, y fuera de los regionales. Lo más paradójico de ese proyecto de ley es que los congresistas citaron en la exposición de motivos las experiencias regionales y cuando fuimos a verificar cada uno de los casos, tristemente eran falsos. Estaban el proceso de recorte de esos tiempos. Acá se cita mucho que en Colombia es así, que en México acá, porque no podemos hacer lo mismo. Y usted dice que se están citando falsamente modificaciones legales que no han tenido lugar en otros países. En ese caso en particular encontramos que eran falsas, que lo que estaban citando no correspondía con la realidad de los términos de prescripción de la acción penal en los distintos países que estaban siendo citados. Ese es uno. Segundo, reducción de la efectividad de la colaboración eficaz. La idea de la colaboración eficaz es que quienes han participado en distintos escalones en la comisión de un delito puedan delatar a otros actores para poder desarticular una red criminal. Funciona en todos los países de la región, funciona sin duda en Estados Unidos y el influjo del sistema acusatorio, viene, ¿no? de ahí viene. Rico, me parece. Y del sistema penal acusatorio que busca tratar de reducir el ejercicio de la acción penal. Si usted como persona que está siendo investigada me puede ahorrar el ejercicio de la acción penal porque de entrada confiesa y delata a otros, yo puedo ir construyendo el esquema de una estructura criminal. Cuando dificulto ese proceso, cuando hago más difícil la colaboración eficaz, pues lo que hago es que el fiscal del caso tiene que quedarse únicamente con aquel que puede perseguir y no puede usar esa evidencia para seguir en el escalón para desarticular una red criminal. La exclusión de la responsabilidad penal de los partidos políticos. Esto hay que decir... Como personas jurídicas, ¿no? Como personas jurídicas. Esto hay que decir, es un caso excepcional del Perú, es decir, en general no es el grueso de los países latinoamericanos que tienen responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero aún así es un retroceso y claramente, digamos, echa para atrás lo que era ya un estándar de poder responsabilizar a personas jurídicas en cabeza de partidos políticos. La restricción de la definición de crimen organizado, sobre todo para quitarle su conexión con las dinámicas de corrupción, al no poder incorporar en el análisis de la criminalidad organizada los vínculos de corrupción, está negándonos los elementos esenciales de la criminalidad organizada, no solo en el Perú, en cualquier parte del mundo. Cualquier grupo de crimen organizado para poder existir tiene redes de financiación, lavado de activos, distintas economías ilegales, reclutamiento, tráfico de armas, pero para existir infiltra a través de la corrupción. Y un elemento esencial de cualquier política de seguridad y justicia efectiva y protectora de derechos humanos es cortar redes de corrupción. Si yo le quito al crimen organizado la definición... Van 3 puntos. Los siguientes. Muy bien. Reducción de la efectividad de los allanamientos, tiene que haber abogado en presente, le quita el elemento de sorpresa, que es un elemento esencial en cualquier allanamiento. ¿En otros países no tiene que estar el abogado presente? Por supuesto que no. Acá se escandalizaron. No, pero es que la sola idea de que no haya un abogado durante un allanamiento. En ninguno. Lo que tiene que haber es orden judicial previa. O sea, ¿cuál es la lógica de un Estado de Derecho? Yo tengo unos elementos como Estado, policía o investigador para creer que hay una responsabilidad, simplemente violar el domicilio así como así, porque la otra persona tiene un derecho fundamental, un debido proceso. Voy a donde un árbitro, que es el juez, y le digo, señor juez, tengo estos elementos. ¿Usted considera que eso es suficiente para restringir el derecho del otro a su privacidad, a su domicilio, a su inviolabilidad? Y el juez puede decir, no, no es suficiente. Sigue investigando a ver si sí, o me puede decir, sí, esos elementos están muy duros, con eso vaya. Y rompe la puerta eventualmente. Eventualmente, pues, todo código, es un allanamiento, si no abren puede efectivamente ingresar. Lo que no puede hacerse es acabar con la sorpresa, porque entonces no hay ningún tipo de efectividad en la acción penal. Y en esto, y tal vez, digamos, entramos de lleno, pero quisiera hacer un contexto, es que no estamos ante un escenario ordinario. El Perú viene de 2018 a 2024 en un crecimiento del 137% en tu tasa de homicidios. Hay que entender que si bien Perú no tiene hoy la tasa más alta de homicidios a nivel regional, entre 2023 y 2024 tuvo el mayor crecimiento. Sí.
En comparación, la tasa que más creció con los otros países de América Latina, que no la están pasando bien, hay que decir, Ecuador, la tasa de crecimiento más grande fue la de Perú. Sí. Entonces, sí, para nosotros en Human Rights Watch refleja mucho del miedo que tuvimos en Ecuador 2019, 2020, cuando decíamos este remanso de paz se nos está empezando a emproblemar uno tras otro. El otro tema sobre el cual usted está llamando la atención, y lo veré ahora con amplitud en el informe que me va a dejar, es la redefinición del concepto de crimen organizado. ¿En qué se ha modificado para mal, según usted? Justo era uno de los temas que estaba mencionando ahora, que es al restringir la relación entre criminalidad organizada y corrupción. Al quitarle ese elemento y restringir esa definición, hago mucho más difícil quitarle los tentáculos de corrupción que tiene el crimen organizado. Excluir al Ministerio Público de las investigaciones preliminares, dejarla solo en cabeza de la policía, va además en contravía de la región. Justo de este año ha sido un año clave en Brasil, que ha tenido típicamente una investigación dedicada únicamente por los policías a decir no. Tiene que estar participar de manera directa y encabezar la investigación los fiscales. Y Perú echa para atrás en eso, que tenía un MP que lidera las investigaciones, a dejárselas únicamente a la policía. Porque el tiempo corre, doy un salto a un tema, por somos sensibles, naturalmente, que es el tema de la prensa y las ONGs. ¿Qué es lo que dicen sobre estos dos temas típicos de toda democracia, las ONGs de los últimos 40 años, ¿no? El informe lo que muestra es que este contexto de debilitamiento de la capacidad del Estado peruano de lucha contra el crimen organizado como resultado de las acciones del Congreso con la anuencia del gobierno de Boluarte está acompañado de un contexto más amplio que busca atacar y debilitar a la prensa independiente y a las organizaciones de sociedad civil. ¿Cuántos casos de ataques a la prensa ve usted? A ver, el informe no se concentra en eso porque se concentra en estas otras medidas, pero lo que sí es documenta primero la estigmatización en cabeza de la presidenta misma, hablando de que cualquier investigación es un golpe blando, de que es un ataque directo. La manera en la cual hubo el ataque directamente a Gorriti diciendo, ¿no?, como resultado de las investigaciones por corrupción en el gobierno, invita al Ministerio Público a que se abra la investigación y luego después de eso se abre efectivamente una investigación. Tenemos el caso ahora de un ex ministro del Interior, que es un hombre poderoso en el gobierno actual todavía, que ha hecho una denuncia ante la Fiscalía contra un órgano de prensa, el Canal 2. ¿Esto es usual? ¿Sucede que un ministro del Interior o exministro denuncia a periodistas que lo investigan? La esencia de la libertad de prensa es que los periodistas tienen que poder controlar el poder. En una democracia, el periodismo hace parte de un sistema de pesos y contrapesos fundamental, en donde investiga, por supuesto sobre la base de una metodología periodística rigurosa, expone los hechos y sobre esa base ayuda a controlar el poder. Eso hace que las autoridades públicas tengan una obligación de permitir que el periodismo haga un escrutinio, denuncie, presente hechos. Si el hecho de presentar esa evidencia es suficiente para una denuncia, se restringe inmediatamente la libertad de prensa y de expresión. Ahora, cuando hay atribuciones que puedan ser en un escenario falsas, hay un derecho básico a poder pedir una rectificación. Por supuesto, cuando hay difamación o cuando hay calumnia. El tiempo nos ha vencido. Yo quiero preguntarle si usted demuestra la misma severidad que tiene para el caso peruano con su país natal, que es Colombia. ¿Tiene que pronunciarse usted también sobre Colombia o se abstiene ahí? No, me pronuncio, por supuesto, y usted me hacía al principio una pregunta a la que no llegamos. Uno de los temas a los que más me dedico es a Cuba, Venezuela y Nicaragua, en donde hoy hay dictaduras y denunciamos todas las graves violaciones a derechos humanos. No pero debe por supuesto, tener mucha simpatía por usted. Por supuesto que no. Del gobierno colombiano tampoco, ¿no? Por supuesto que no. Con esa misma severidad juzgamos lo que está pasando en El Salvador bajo Bukele. Voy a tratar de leer el informe y por supuesto mi propio país, Colombia. También, Voy a leer el del Perú, que me lo está trayendo impreso, pero me ha dado curiosidad ver qué dice usted sobre un país presidido por el señor Gustavo Petro. Así es, con el mayor de los gustos. Muchas gracias por su presencia, señora Weberts. Recuerdo que usted es la responsable de América Latina y el Caribe en el Observatorio de Derechos Humanos llamado en inglés Human Rights Watch. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches y buena estadía en el Perú. Gracias, así será. Que le vaya bien y que reúna nueva información para los próximos informes.